¿Qué tal, amigos del Run Run Político? Hoy tenemos invitado especial, es el senador Miguel Uribe. Senador, bienvenido a la ciudad de Barranquilla. Jean-Pierre, un saludo especial y muchas gracias por la invitación. Bueno, usted está participando en un foro muy importante, un evento muy importante y tiene que ver con la construcción del país, de Camacol. El sector de la construcción es jalonador de empleo. Sin embargo, en este gobierno la cosa no ha sido así. Así es. Primero, la construcción es fundamental. Primero porque es lo que nos lleva a tener un país de propietarios, es decir, que los colombianos podamos tener vivienda propia. Lo segundo es que genera empleo masivamente, pero además tiene una condición particular. El empleo que genera es una mano de obra no calificada, muchas veces es la entrada a la fuerza laboral de muchas personas, de ahí adquieren experiencia y pueden ir ascendiendo, estudiando y trabajando, etc. Pero además jalona 36 sectores de la producción nacional, es decir, es determinante para que la economía avance. Pero este gobierno, por odio, por capricho, ha generado incertidumbre y eso lo que ha llevado es que se estanque un sector determinante, como aquí he dicho. Y al final, paradójicamente, los que más están sufriendo son los que él dijo defender, las personas de menores ingresos, que ni compran casa ni tienen empleo. En cuanto a la política pública de construcción de este gobierno, de promover, por ejemplo, la vivienda de interés social, ¿cómo la ve? Estamos arrastrando un déficit de vivienda muy alto en Colombia, en casi todas las ciudades del país donde se concentra la mayor parte de la población de Colombia. Las cifras que ha conocido usted en este Congreso, ¿qué le permiten pensar del futuro de la construcción en el país? Que mientras Gustavo Petro sea presidente, no va a haber una política seria de construcción y de vivienda. Que Petro ha sido más grave para la vivienda incluso que el COVID. Los indicadores todos han sido peores. Solo el mes anterior, 84.000 personas perdieron el empleo en construcción por cuenta de el capricho ideológico de Gustavo Petro. Ahora, Gustavo Petro habla para las clases menos favorecidas, habla de la clase obrera, habla de las personas de menores ingresos, pero no hace nada por ellos. Pura carreta, aquí lo que necesitamos son soluciones y una solución particular es desplegar una política seria de vivienda. Y lo cierto es que aquí no hay vivienda de interés social porque Gustavo Petro está destruyendo un sistema, un modelo que era Mi Casa Ya. Prácticamente el subsidio a la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés para garantizar que hubiera cierre financiero, además con la complementariedad de los subsidios locales para que los colombianos pudieran tener vivienda. Ese era el modelo que teníamos, que funcionaba, reconocido a nivel mundial, nos llevó a ser el país que más vivienda producíamos en el mundo. Y Petro lo destruyó por capricho ideológico, porque para Petro el cambio era destruir lo que funcionaba, no mejorar lo que no estaba sirviendo. Usted me está dando una cifra muy grave, está revelando una cifra muy grave. 84.000 personas perdieron el empleo. En materia de construcción. Y no estamos hablando de empresarios, no estamos hablando de magnates, estamos hablando de albañiles, de maestros de obra, de plomeros, de electricistas, de las personas que trabajan en la construcción. Así es, y más de la mitad de las personas eran personas de mano de obra no calificada. Entonces, al final, son las personas de menores ingresos los que se ven hoy perjudicados por el capricho ideológico de Gustavo Petro. Senador, viene una agenda bien importante de reformas, presentadas algunas, otras anunciadas por el gobierno nacional, pero vayamos, digamos que por partes. Primero, la reforma laboral. Usted ha dicho que la reforma laboral no hay manera de arreglarla, no hay manera de ponerla en discusión, hay que tumbarla. ¿Por qué hay que tumbar la reforma laboral? Porque es dañina, porque en vez de crear empleo lo va a destruir. Dice el Banco de la República que va a destruir 500.000 empleos. Dice Fedesarrollo, por ejemplo, y otros tanques prestigiosos de pensamientos sociales y económicos que más de 2 millones de personas van a pasar a la informalidad. Dice una consultora bien destacada y reconocida, Crow Colombia, que va a aumentar en 5% el desempleo juvenil, va a prácticamente quebrar 700.000 microempresas y adicionalmente va desafortunadamente a encarecer los costos laborales entre 25 y 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser imposible que haya empleo en Colombia. De esa manera, la reforma laboral tiene que tumbarse porque está hecha con bases ideológicas, es decir, con un modelo de lucha de clases y socialista que básicamente destruye la iniciativa privada. Y atención, la iniciativa privada es fundamental para la política social. Si no hay empresarios, emprendedores, no hay quien pague impuestos para financiar la política social, pero además la mejor política social es el empleo. Entonces, si la aprobamos o la modificamos va a hacer daño. De lo que se trata es de hacer una nueva reforma que flexibilice el mercado laboral, que aumente la competitividad, que aumente la productividad y que nos lleve a ser un país que estimule la generación de empleo. El gran éxito, diría yo, de la inmensa mayoría de los seres humanos aquí o de los ciudadanos es o tener un empleo o emprender y crecer y desarrollarse gracias
a la labor, al oficio que uno escoja desarrollar. El problema es que para Gustavo Petro el empleo es un castigo, tener un trabajo es una humillación, cuando nosotros reconocemos que el trabajo da dignidad, da independencia, da libertad. Literalmente es una bendición. En el tema de la reforma tributaria que se ha anunciado, que es un poco contradictoria teniendo en cuenta que el gobierno necesita plata, pero la que tiene no la ejecuta y la tiene en bancos y la tiene en fondos de inversión. Digamos que ¿hay ambiente o no hay ambiente para aprobarle la tributaria en el Congreso al presidente Petro? Vamos a tumbar la reforma tributaria porque es injusto cobrar impuestos, más impuestos a los colombianos en un momento de esta crisis económica que el mismo gobierno ha creado. Pero además es inaudito que el gobierno siga imponiendo cargas al sector económico cuando cada vez más hay dificultades. Ojo, sin economía sana no hay progreso. La economía es lo que genera el empleo, la economía es lo que genera los ingresos, determinante. Pero además, no solamente no ejecuta la plata que tiene Gustavo Petro, sino el problema es que cada vez tiene menos porque el problema es que gasta lo que no tiene. Es decir, para comenzar con el principio, uno tiene que gastar siempre menos de lo que le ingresa. No puede gastar más porque si no se quiebra, como cualquier familia colombiana. Segundo, no se puede endeudar insosteniblemente sin tener con qué pagar porque se quiebra. Esas dos cosas está haciendo Gustavo Petro. Gasta más de lo que tiene y se endeuda sin capacidad de pago. Pero además, la más grave, no está consiguiendo nuevos ingresos, que debería ser la prioridad. Y eso lleva a que entonces piense que es con nuevos impuestos, pero también está probado en el mundo que a mayores impuestos no necesariamente mayor recaudo. Por el contrario, cada vez más impuestos y más impuestos y más impuestos va sofocando a los ciudadanos de tal manera que ya no tienen ni siquiera para dar impuestos y va empobreciendo al Estado. Pero además, muchas de las empresas prefieren invertir en otros países porque en Colombia no es rentable precisamente por la carga tributaria. ¿Usted cree que aquí los impuestos se lo están cobrando a los mismos de siempre? Es decir, le están cargando más y asfixiando más a los mismos de siempre y no controlando fenómenos como la elusión y la evasión de los que todo el mundo habla, pero nadie hace nada por superarlos. Primero, sí le cobran siempre más a los mismos y finalmente los van sofocando de tal manera que buscan otros países para invertir o en su defecto ya no tienen plata para pagar. Lo segundo es que la evasión y la ilusión son problemas enormes para el país y podríamos recaudar casi 90 billones de pesos si trabajáramos en 4 tributarias. Y más. Pero además, la informalidad, deberíamos estimular la formalidad. El paso de la informalidad a la formalidad podría generar un recaudo fundamental. Pero al final lo importante es estimular la economía, promover la inversión, generar confianza y esa confianza se deriva de la seguridad pública, es decir, del control territorial y de la seguridad jurídica, es decir, de las reglas claras de juego. Solo así podemos generar la confianza para estimular la inversión y eso dinamizaría la economía de tal manera que todos los rubros aumenten. Pasemos la página. La reforma a la salud. Petro insiste en una reforma a la salud para acabar con el sistema actual e imponer un sistema que para algunos es regresivo. ¿Cómo está viendo usted el ambiente en el Congreso de la República frente a esta nueva iniciativa? Pues debería ser el mismo resultado que el anterior, tumbar la reforma a la salud, porque le está haciendo daño incluso sin haberla hecha ya, es decir, sin haberla aprobado en el Congreso ya la está haciendo por la puerta de atrás, a las patadas. Prácticamente está asfixiando a la CPE porque no les gira los recursos. A su vez esas asfixian las IPS y al final se siente al ciudadano, que hoy ya tiene más demoras para atención, tiene más demoras para los medicamentos, etc. Pero evidentemente deberíamos tumbarla. Lo lógico es que la tumben, eso es la misma reforma que ya se negó y no ha habido cambios, pero lo cierto es que claro que se necesitaban hacer cambios en el sistema de salud, no era perfecto, pero era muy bueno, reconocido internacionalmente. Y lo más importante, Jean-Pierre, es que para los cambios que se necesitaban no era necesaria una reforma. Por ejemplo, mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Por ejemplo, invertir en infraestructura en las zonas dispersas. Por ejemplo, mejorar la atención primaria. Nada de eso requería una reforma. Lo que necesitaba era liderazgo, voluntad, gerencia, presupuesto. El problema es que eso requiere un buen presidente y no lo tenemos. Reforma a la justicia. Una reforma que supuestamente fue consensuada con las altas cortes. ¿Cómo ve usted el tema de la reforma a la justicia? Habrá que estudiar con mayor detalle, pero sí ya vimos el preámbulo, la introducción, y era la rebaja de penas de violadores y asesinos de niños. Da asco, es indignante, inaceptable. Imagínense, si esa es la puerta de entrada a la reforma a la justicia, imagínense el resto. Habrá que estudiar con detalle cada uno de los artículos, pero lo cierto es que Gustavo Petro está buscando con todas estas reformas favorecerse a él y a sus aliados políticos, aquellos a los que les debe la llegada al poder y particularmente cómo aferrarse a él. Por eso
tenemos que bloquear esas reformas y ser conscientes de que sí Colombia necesita cambios, de que no todo está perfecto, de que hay mucho por hacer, pero eso lo solucionamos remangándonos las mangas, trabajando, uniéndonos y proponiendo soluciones, no más discursos, porque este es un gobierno que a cada problema le tiene un discurso, pero no una solución. Senador, ¿y cómo hacer para que el Congreso de la República y algunos de sus compañeros se olviden de la mermelada, se olviden de los puestos, se olviden de los contratos y comiencen a pensar un poquito más en el país? Porque es que ya viene un año de antesala de la campaña donde muchos de ellos van a buscar su reelección y entonces van a necesitar platica para la campaña, puestos para la campaña, y eso se los brinda el gobierno nacional, de modo tal que lo que preocupa a un sector muy importante de este país es que a punta de mermelada, a punta de la intervención de los ministros, como ha sido como costumbre en el gobierno de Petro durante los debates, terminen aprobándole todo por pupitrazo. El Centro Democrático es el único partido que arrancó sin dudas en la oposición. No hemos hecho parte de este gobierno, le hemos hecho oposición firme, sin negociar principios, combativa. Ahora también propositiva, a cada crítica la acompañamos con una propuesta. En ese orden de ideas no hacemos parte de aquellos incluso que han estado salpicados por todos estos escándalos de corrupción del gobierno Petro. Pero lo cierto es que si bien han utilizado todas las mañas, corrupción para imponer reformas, se acercan las elecciones y Petro está cada vez más con mayor desfavorabilidad. Eso implica que los congresistas tendrán que resolver si apoyan a Petro y asumen la desfavorabilidad del gobierno o si empiezan a enfrentarse a las reformas y buscan tener una reelección de acuerdo al apoyo ciudadano en sus regiones. Porque lo cierto es que no les vamos a perdonar a los congresistas cómplices, no les vamos a perdonar a los congresistas cómplices lo que están haciendo. Es decir, también una sanción social y reconocer quiénes son los congresistas que están haciéndole el juego al gobierno. Claro, y el pueblo colombiano no les va a perdonar eso. El pueblo colombiano está molesto. El pueblo colombiano quiere una política diferente, una política de ideas, de convicción, de proyectos, de soluciones. Usted quiere ser presidente de la República, ya presentó su precandidatura en el marco del proceso que todavía no se ha definido en detalle, que va a ser el Partido Centro Democrático para escoger un candidato que vaya a una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo del año 2026. Pero esa carrera comenzó y usted tiene varios rivales de mucho peso político. ¿Cómo hacer en torno a este proceso cuando ha tenido unos antecedentes no muy claros, donde finalmente han dicho Uribe es el que a punta de bolígrafo define quién va a ser el candidato? ¿Usted se somete a las reglas de juego y se va hasta el final? Jean-Pierre, yo he dicho que este proceso lo asumo de manera constructiva, disciplinada y respetuosa. Constructivo porque lo que me interesa es aportar, lo que está en juego es Colombia. Segundo, disciplina, porque voy a acatar las reglas, porque siempre he defendido las instituciones y he respetado la ley. Y respeto porque es la manera en la que me voy a relacionar con los precandidatos del partido y con los demás candidatos, especialmente aquellos que defendemos los mismos valores, los valores que están hoy en riesgo por Gustavo Petro y sus socios políticos. Ahora, frente al mecanismo de elección, yo finalmente me estoy preparando para ganar cualquier tipo de mecanismo, una consulta, una encuesta, pero lo cierto es que lo importante es la fecha. He propuesto que sea en mayo del 2025, el próximo año, en mayo, un año antes de la primera vuelta, para tener el tiempo, para tejer la unidad necesaria, poder consolidar un proyecto y ganar la presidencia, ojalá en primera vuelta. Eso es lo importante. Primer semestre del 2025, el candidato del Centro Democrático debería estar escogida. Es por eso que deberíamos estar promoviendo, porque eso es lo que nos da la capacidad de reunir, unir, fortalecer el partido y poder fortalecer una propuesta y una alternativa para el 2026. Y hasta el momento, ¿qué le suena a usted más? ¿Encuesta? ¿Una consulta interna? ¿Cómo ve usted ese proceso? Los dos mecanismos realmente posibles es o encuesta, que puede tener matices, es decir, pues una encuesta de eliminación, una encuesta, varias encuestas por etapas, una encuesta hecha a la militancia y otra a la población en general. Es decir, encuesta en general tiene muchas alternativas. Y la consulta de la que se está hablando, de la otra segunda posibilidad, es una encuesta abierta para que cualquier ciudadano pueda decidir. Pero entonces hay que analizar los pros, los contras y además la viabilidad jurídica. Frente a la consulta, pues ya lo hemos visto. Por ejemplo, Humberto de la Calle y Cristo hicieron una consulta hace años. Carísima con muy poquita participación. Bueno, usted me respondió. Entonces imagínese si nosotros nos podemos hacer una consulta, lo que va a pasar. Cara, nos van a decir que el país mal y nosotros gastando la plata innecesariamente. Con poquita participación nos baja la posibilidad política de ganar, pero además obliga a que el que hace la consulta llega a primera vuelta y no se puede unir. Tanto así que Humberto de la Calle no se pudo unir y tuvo que lo saca del juego. Entonces, hombre, aquí lo que gritamos es unidad, convocar a los colombianos, sí, liderazgo firme, combativo, como yo lo he demostrado, sin negociar principios, pero convocante, uniendo al país. En ese orden de ideas,
pues usted mismo ya ve las dificultades que tendría una u otra, pero lo cierto es que yo estoy listo para participar en cualquiera. Literalmente me da lo mismo porque me estoy preparando. Es decir, si pretendo ganar la presidencia, espero ganar cualquiera de las dos. Lo importante es la fecha, porque la fecha sí determina si podemos o no ganar la presidencia. Y lo que es cierto es que hoy Colombia necesita lo que el Centro Democrático siempre le ha ofrecido: seguridad, iniciativa privada, propiedad privada, política social, diálogo popular, austeridad burocrática y cero corrupción. Además, un argumento también fuerte podría ser lo fácil que es permear una consulta abierta, porque evidentemente hay que buscar la manera que no gane el candidato que va mejor en las encuestas para sacarlo del juego, y eso sería bien, pero bien grave. Senador, hay un tema que preocupa mucho en el país y es la seguridad ciudadana, no solamente la seguridad jurídica a la que usted hizo referencia hace un momento, sino la seguridad ciudadana. Hoy, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en el país es precisamente el tema de la seguridad. Y todos sabemos que hay zonas del país donde el control territorial por parte del Estado se perdió hace mucho tiempo. ¿En qué está quedando este tema de la paz total del presidente Petro? La propuesta de paz total de Petro es impunidad total, es decir, es premiar a los bandidos. Y a la gente que se porta mal no se le puede premiar. Punto. Se necesita autoridad, control y orden. Sin seguridad no hay nada. La paz no es impunidad, es decir, la paz no es premiar al criminal. El único camino hacia la paz es la seguridad. Y lo que es cierto es que hoy estamos en guerra otra vez, y en una guerra peor a la última de hace 20, a la guerra de los últimos 20 años, porque esta se pudo haber evitado. Pero este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. La seguridad debe ser determinante, un valor fundamental, porque sin seguridad no hay inversión. Y solo con inversión podemos resolver los problemas sociales. Es que el mejor camino para acabar la pobreza es el empleo. Son las oportunidades que se generan a través de que haya empresarios y emprendedores que pagan impuestos para financiar la política social. Entonces, seguridad es fundamental. Hay que recuperar el control territorial, hay que fortalecer a la fuerza pública. He dicho con claridad, el 7 de agosto como presidente reintegro a los mejores hombres y mujeres a la fuerza pública que Gustavo Petro sacó por populismo, por persecución, por capricho ideológico, por resentimiento. Y a los demás que tengan las facultades, las características y la hoja de vida necesaria, pueden ir al Ministerio de Defensa y al Interior también a fortalecer las capacidades de investigación, de trabajo operacional, porque tenemos además que invertir urgente en la logística, en la capacidad, en todo este apoyo logístico y de capacidades del ejército. Nosotros tenemos, por ejemplo, una flota aérea que está en un alistamiento inferior al 30-35%. ¿Cómo vamos a enfrentar la criminalidad si no hay helicópteros, por ejemplo? Entonces, la seguridad es determinante. Yo fui secretario de gobierno de Bogotá durante 3 años. Tuve a cargo más de 3 billones de pesos, no tengo un solo escándalo de corrupción, pero además hice parte del equipo que acabó el Bronx, la olla más grande del país, pero también 5 Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y María Paz. Desafortunadamente, buena parte de esas ollas, con excepción del Bronx, volvieron, porque la siguiente alcaldesa de Bogotá prácticamente no hizo nada para evitarlo. En ese orden de ideas, tengo la experiencia, tengo las ganas, pongo a disposición mi hoja de vida, pero en especial mi historia de vida, para decirles: tiene que volver la seguridad a Colombia. Ese debe ser un compromiso de país y es la prioridad. Hoy el gobierno, conjuntamente con el ELN, reunidos en Caracas, expidieron una declaración conjunta en donde se habla de superar los inconvenientes que ha habido y retomar el camino de diálogo a partir del 19 de noviembre. Pero al mismo tiempo, el ELN está anunciando un paro armado en 3 ríos del departamento del Chocó. ¿Cómo entender esas contradicciones por parte de un grupo al que Gustavo Petro anunció que lo acabaría en un mes? Dijo Petro que en 3 meses, lo acababa y hacía la paz con ellos. Falso, más engaños y mentiras de Gustavo Petro. Pero el punto central es que pues, el diálogo sin autoridad, pues lo que demuestra es burla, a lo que llega es burla. La burla total de estos grupos criminales frente al Estado y frente a los colombianos. Y esto no solamente lleva a los problemas que vemos en el Chocó, desplazamientos masivos, confinamientos, muertes, asesinatos, líderes sociales asesinados, masacres, o en el Cauca. También lleva a la extorsión que vimos aquí en las ciudades, como la que experimentan muchas de las personas que nos están viendo. Es que la extorsión está disparada y afecta a todos los colombianos, a los más ricos, a los más pobres, a los hombres, a las mujeres. La extorsión no discrimina. Ese es el peor impuesto de todos, porque se lo cobran a todo el mundo. Y la extorsión está disparada porque un gobierno que renuncia a cuidarnos, a protegernos, que es valiente para premiar a los criminales pero cobarde para proteger a los colombianos, un gobierno que premia al bandido pagándole para no matar o anunciando que compra coca, dice él,
para fortalecer a los carteles, pues evidentemente va a fortalecer la criminalidad. Así que hoy más que nunca lo que se necesita es recuperar el control y el orden. Necesitamos volver a vivir tranquilos y la única forma es la seguridad. ¿Cómo entender entonces, regresando un poco al tema de las presidenciales, el panorama del 2026? Lo primero es que hay elecciones, ¿no? En el 2026. Y si hay elecciones, ¿cómo pueden las fuerzas de la centro derecha buscar unirse en torno a una sola propuesta? Porque lo que estoy viendo es que si bien es cierto, la izquierda tiene varios candidatos y el petrismo tiene varias opciones, pues la derecha también está dispersa. ¿Cómo hacer para que se conviertan en factor de unión frente a ciertos principios en los que todos están de acuerdo? Yo estoy convencido que elecciones va a haber, pero también estoy seguro que quienes gobiernan hoy se las van a querer robar. Por eso he dispuesto y he planteado que empecemos a trabajar desde ya en un ejército de voluntarios para cuidar los votos y evitar un fraude electoral. Incluso estoy trabajando con parte del equipo electoral de María Corina, que ya denunció el fraude electoral en Venezuela, y vamos a hacer lo mismo en Colombia para garantizar que las elecciones sean justas y libres y que si se las intentan robar, nosotros lo evitemos. Segundo, hay que unirse, pero no en torno a cualquiera. Por ejemplo, hace 2 años todo el mundo repetía, cualquiera menos Petro, y llegamos a Rodolfo, que en paz descanse. Pues resulta que Rodolfo no sirvió para ganar y tampoco hubiera servido para gobernar. No, se trata de unirnos, pero unirnos en torno a un liderazgo firme, combativo, que no negocie principios, que defienda la democracia y la libertad, la propiedad y la iniciativa privada, y que no negocie la seguridad, que le apueste un Estado eficiente y austero. Eso es fundamental, eso es lo que queremos hacer, y para eso tenemos entonces que trabajar en el liderazgo desde hoy para tener la alternativa para el 26. ¿Hay riesgo de que el gobierno saque chequera para el 2026 y a punta de subsidios quieran elegir a un candidato presidencial? Es un hecho que lo va a hacer. Petro va a utilizar nuestros impuestos y la plata de la criminalidad para tratar de elegir un sucesor. Por eso hoy más que nunca hay que fortalecer esta alternativa, trabajar desde hoy, demostrar el engaño que representa Petro y las bondades del país que ofrecemos nosotros. Colombia tiene futuro, pero ese futuro se construye sobre las bases de la seguridad, de la iniciativa privada, de la política social generosa, con un Estado burocrático pequeño, austero. Y eso es lo que implica construir el futuro. No se trata de volver al pasado, se trata de tomar lo que funcionó en el pasado, pero hay que salir del pasado y del caos actual. Pero eso hay que hacerlo desde ya para garantizar el triunfo electoral en el 26. ¿Usted con quién se ve compitiendo en una virtual consulta de la centro derecha para definir un candidato presidencial con miras al 2026? Eso es difícil anticiparlo. Lo que puedo decir es que seré siempre la mejor opción, porque soy firme, pero convocante. Represento renovación, pero tengo experiencia. Y soy absolutamente convencido de que hay que trabajar para solucionar los problemas de los ciudadanos. Lo hemos hecho en el pasado, en la experiencia como secretario de gobierno, lo podemos volver a hacer ahora, y lo que es cierto es que representamos el sector que le trajo seguridad a Colombia y lo va a volver a hacer. ¿Claudia López es petrista o no es petrista? Pues sin duda coincide en la visión de país de Petro. Ella es petrista de acuerdo a la conveniencia, pero la visión de país es la misma. Lo apoyó en el 18, lo apoyó en el 22, su mamá militó en el M19, ella en la izquierda toda la vida. Celebró que Petro hubiera ganado, que fuera supuestamente el primer presidente de izquierda, compartía todas las propuestas en campaña, y ahora que no le conviene trata de hacerse la que no tiene relación con él. Independientemente si está o no con Petro, lo cierto es que comparte esa visión de país que le está haciendo daño a Colombia. No puede reelegirse esa visión, y Claudia representa lo mismo. María José Pizarro. Peor. ¿Por qué? No, pues porque es todavía más radical, porque es sectaria, es radical. María José carga con un resentimiento, posa de ser sensata y reconciliadora, pero realmente no lo es. Cuando ha tenido poder, cuando estuvo en la vicepresidencia del Senado, siempre impuso lo que pensaba. Cuando estuvo en la oposición fue radical, visceral, y será la que reúna las banderas de la porción más radical del petrismo. ¿Gustavo Bolívar? No, pues es un desastre, es una mala persona, además de mala persona, es mal gerente público. Es una persona que básicamente ha utilizado los elementos del Estado para fortalecer un proyecto político. No le ha hecho bien a nadie. Se ha dedicado a destilar odio, resentimiento. Bueno, es decir, Gustavo Bolívar, insisto, es una mala persona. Yo diría que la condición principal para ser un buen presidente, o en general cualquier oficio, es ser buena persona. Y pues esa es la primera condición que no tiene Bolívar. Y el último, por el que le voy a preguntar, de los posibles candidatos del abanico que tiene el pacto histórico. Luis Gilberto Murillo, el actual canciller. Es un camaleón, de acuerdo también a la intención que le ha convenido. Él fue de centro, ¿no? Por eso se acomoda,
pero lo cierto es que hoy ha sido cómplice de Maduro, fue cómplice de Ortega, ha guardado silencio frente a todas las atrocidades que hemos vivido, son cómplices hoy de Hamas, de un grupo terrorista. Es evidente que Luis Gilberto buscará ser el candidato, entre comillas, moderado del petrismo, pero es más de lo mismo. Colombia no quiere más esta visión dañina que nos está devolviendo a lo peor de la inseguridad y que está generando una crisis económica. Bueno, vamos para cerrar, a tocar un tema muy de Bogotá, pero que se relaciona por Barranquilla. Yo esta mañana decía en la red social X que yo no le voy a aceptar más a un rolo que critique los arroyos en Barranquilla, porque nos dan duro. Pese a que en Barranquilla se han canalizado muchos arroyos y ya usted puede andar por ciertos sectores de la ciudad sin ningún problema cuando está lloviendo, pero nos daban duro con el tema de los arroyos. ¿Qué pasó con la Autonorte? ¿Y por qué usted estaba diciendo que el presidente Petro estaba engañando a la gente diciendo falacias? Sí, la autopista norte, que la hemos visto estos días absolutamente inundada, se construyó hace muchísimos años sobre el humedal Torca, que es un gran humedal que está a las afueras de Bogotá en el norte. Y desde hace muchos años hay un consenso de que hay que elevar la autopista para permitir la conexión entre el humedal Torca-Guaymaral. Eso generaría la conexión de los humedales y permitiría absorber las lluvias y no volvería a haber inundaciones. Es decir, nada más ambiental que elevar la autopista. Petro como alcalde no lo hizo, pero además después Peñalosa inicia el proceso y Petro desde la oposición se opone y ahora como presidente acaba con la posibilidad sin dar el licenciamiento ambiental. Conclusión, Petro no resuelve los problemas que le tocan, pero tampoco deja que otros resuelvan los que a ellos les corresponden. Entonces es un cínico, es simplista, es ignorante, es mentiroso, porque hoy viene a rasgarse las vestiduras diciendo bobadas cuando él en buena parte es responsable de lo que está sucediendo. Pero ustedes, ¿por qué en la centro derecha se han dejado quitar el discurso de los ambientalistas, de los animalistas, de la defensa de la mujer, de los del cambio climático? Es decir, parece que solamente a la izquierda le preocupara ese tema y se han apoderado de ese discurso y no permiten que alguien de un sector político diferente opine sobre el tema. Bueno, yo no me siento aludido porque todo lo contrario. Yo he sido absolutamente defensor del desarrollo sostenible, de la protección de los recursos ambientales. Yo he sido siempre insistente en que hay que cuidar el aire, hay que cuidar el agua, hay que cuidar los recursos en general naturales, pero el punto central es que los temas que usted menciona efectivamente es como si nos diera vergüenza tocarlos, y ni mucho menos. Son todos temas de la agenda, y la diferencia entre la izquierda radical que representa Petro y nuestra posición es que para él son discursos, para nosotros son causas. Un buen presidente debe tener necesariamente un buen entorno familiar, una buena familia, una familia sólida. Sin duda, la base de la sociedad es la familia, eso sí, y tenemos que tener claro que aquí está en juego también el modelo sociedad, cuáles principios y valores representamos. Pero un político que tiene una vida privada turbia, sucia, sí, diría yo, con todo este tipo de problemas, pues evidentemente no es un buen político. Es que, insisto, un buen político comienza con ser una buena persona. Una buena persona es un buen padre de familia, es un buen hermano, es un buen esposo, es un buen hijo. Es fundamental la familia. Senador, le agradezco mucho por haber aceptado esta invitación del Run Run Político. Espectacular, gracias. Y esperemos que en sus próximas visitas a Barranquilla nos tenga en cuenta y nos vaya contando poco a poco toda su plataforma de propuestas con miras a esa gran meta, presidencia de la República en el año 2026. Así es, así va a ser, y claro que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a todos.